Buenas tardes a todos. Justamente volvemos a hablar de un tema que ya me especialicé prácticamente desde que llegué a Rankia, desde que soy el encargado de análisis para Rankia. Me especialicé en Estados Unidos, vamos a analizar nuevamente la economía estadounidense, los mercados, qué es lo que se está viendo, y seguiré siendo el mismo hijo de puta pesimista que he sido durante los últimos años. Pues vamos a ver cómo se ha comportado la economía más importante y más grande del mundo. ¿Qué es lo que está pasando en un entorno pues de optimismo que están viviendo los mercados? No las últimas semanas, que hemos visto que ha tenido un ajuste importante, pero es fundamental saber qué hay en la estructura. La Reserva Federal veía prácticamente, hablaba de una recesión en este año que no se ha dado. Sorpresivamente seguimos viendo una economía estadounidense robusta, pero tenemos que saber por qué no ha llegado la tan esperada recesión, y seguimos confirmando que la Reserva Federal es errática en sus pronósticos. No sé si de alguien aquí ha seguido todo lo que dice la FED desde hace unos años para acá, y si nos regresamos históricamente, pues los pronósticos que ha dado nunca han sido certeros. Hablábamos hace año y medio, justamente, donde la FED decía, la inflación es transitoria. Prácticamente ya vamos para 2 años con una alta inflación, si bien ya retrocedió, pues seguimos viendo precios altos en Estados Unidos. Un 3,7 contra un 2% de objetivo. Seguimos viendo lagunas en la economía más importante y poderosa del mundo. ¿A qué se debe esta fortaleza? Pues recordamos y nos vamos más atrás, nos remontamos a la pandemia. Justamente el primer evento de Rankia en México, 2020, en febrero, ese día que estábamos hablando también de que podía venir algo fuerte para los mercados, ese día se declara pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y bueno, ese día fueron un caos los mercados. Pero bueno, esa vez, en esa ocasión, hace 3 años, vino uno de los estímulos fiscales y monetarios más grandes de la historia. Prácticamente se inyectaron dólares a la economía de los mercados, lo que no se hizo en 3 años, en un par de años prácticamente, lo que no se había hecho en décadas. Y bueno, pues esto hizo que hubiera un repunte importante en los mercados financieros, que como decimos los economistas, la economía estadounidense se recuperó por esteroides. Este crecimiento artificial, pues hizo que no hubiera un colapso tanto en los mercados, que si bien hubo una caída en 2020 hasta el mes de junio de cercana al 35%, pues tuvimos una fuerte recuperación de los índices, tocar máximos históricos hacia mediados del 2021, perdón. Entonces, pues lo que provocó también esta fuerte impulso de estímulos monetarios fue pues lo que estamos viendo hoy, el actual escenario inflacionario. Llegamos a un 9%, pero ¿por qué se dio esta inflación? Primero por el tema de la reapertura, el tema del cierre de la reapertura, que provocó choques en las cadenas de suministro. Luego a esto se suma el conflicto entre Ucrania y Rusia, donde también el gobierno estadounidense, la Reserva Federal, culpan a Rusia de la inflación, cuando ya era evidente lo que se venía. Justamente escribo un artículo en el periódico Reporte Índigo en México, donde digo, cuidado con la inflación y las tasas de interés, porque pueden poner en jaque al mercado. Eso fue en el 2021, febrero, y después vimos cómo explotó la inflación al llegar al 9%, la más alta en muchas décadas. No se veía un escenario así desde los 70s, en la época de Paul Volcker. Esas inflaciones, no llegamos a ese grado, pero bueno, una inflación del 9% para Estados Unidos, pues estamos hablando de algo serio. Entonces, ¿qué se obligó y a qué estaban obligados los bancos centrales después de bajar las tasas prácticamente a cero? Subir la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Es el precio del dinero. ¿Y para qué la regulan los bancos centrales? Para controlar la inflación, para quitar dinero en circulación.
Entonces comenzó este escenario donde comenzaron a subir las tasas hasta el nivel actual, 5.50%, y bueno, pues lo que vimos en los mercados financieros en el 2022, una caída en los principales índices y justamente este año hay una recuperación en las bolsas. Como se dice en el ciclo económico, el ciclo bursátil, parece que todo viene a la normalidad. Esta fuerte subida que tienen los índices y la economía lo que nos refleja es fortaleza, un crecimiento por ahí en torno estimado al 2.1%, crecerá la economía este año, 2.1 el año pasado, pero si se ven, la economía va a crecer al mismo ritmo, que estamos viendo un proceso de desaceleración. Porque al final, la restricción, esta restricción por parte de la Reserva Federal para subir la tasa, esta restricción financiera, pues iba a provocar un caos. Pero ¿por qué seguimos viendo dinamismo en los mercados, en la economía estadounidense? Todavía sobra liquidez de la que se inyectó en 2020. Todavía hay dinero. Por eso no hemos visto colapsar al consumo en Estados Unidos. Para que se den una idea, la economía estadounidense depende del 70% del consumo y del crédito. A pesar de que hubo restricciones desde el año pasado en préstamos bancarios y en créditos, la gente sigue teniendo su ahorro. Pero ¿qué está pasando? ¿Y por qué nosotros tenemos una percepción de que el siguiente año crecerá menos del 1%? Porque ya estamos en un periodo de ralentización económica. El hecho de que el dinero esté caro, que haya restricción a los créditos y que los estadounidenses estén acabando el ahorro, va a tener una consecuencia. Y al final, no es, solamente estoy dando un punto de vista, hago el disclaimer, que no se vayan a posicionar cortos, solamente es una opinión, pero el tema es que siempre tiene consecuencias una restricción monetaria, un ciclo de endurecimiento financiero, va a tener consecuencias. La economía es una ciencia de causa y efecto. ¿Por qué no se ha dado? Por la liquidez que sobra. Sin embargo, el estadounidense está evaporando su ahorro y si comienza a disminuir el consumo en una economía que depende, el 70% se pondera en este sector, pues vamos a tener problemas. Entonces, de alguna manera el gobierno estadounidense sigue siendo paternalista. Libramos un tema interesante que fue el rescate bancario, el rescate del Silicon Valley Bank este año, que se rescató, el Banco de la República. Bueno, pues eso aparentemente dio calma a los mercados comenzaron a recuperar. Sin embargo, la postura de la Fed sigue siendo la misma. ¿Cuál era la perspectiva de algunos inversionistas? Bueno, ya, hasta aquí llegó la subida de tasas y viene la vuelta. Viene la vuelta que es recortar tasas. Pero ¿qué tiene que pasar para que se recorten tasas? Que prácticamente Estados Unidos entre en recesión. Eso es lo que tiene que hacer. Porque todavía no terminan de combatir a la inflación. Está en 3.7. Había bajado a 3.4, repuntó a 3.7. Hay un riesgo importante ahí. Y bueno, la postura de la Reserva Federal es seguir siendo hawkish. ¿Qué quiere decir? Un tono restrictivo. Las tasas seguirán altas durante un rato. ¿Cuándo la vamos a bajar? Cuando se rompa algo en la economía. Y es inevitable que se rompa algo. ¿De qué tamaño será? Eso no lo sabemos. Pero históricamente, época Paul Volcker, finales de los 90, después de esta restricción en el ciclo, restricción en las tasas, se rompió algo financieramente, económicamente. ¿Qué puede venir? Si bien no vendrá de corto plazo un escenario recesivo, hay señales o hay indicadores que nos están diciendo que habrá una recesión en Estados Unidos. ¿Cuándo? Créanme que es más pronto, será menos de lo que esperamos. Bueno, un indicador muy interesante que nos está dando esa señal es la curva de tasas de rendimiento, que sigue invertida y está invertida durante mucho tiempo. Ya el tema de los bonos, el rendimiento de los bonos nos está diciendo que la Fed seguirá hawkish, que la Fed seguirá, al menos si no ya llegó a su fin y la mantendrá a ese nivel,
posiblemente, y los mercados lo están reflejando hace unas semanas, posiblemente venga un aumento más en la tasa de interés. Y esto definitivamente puede preocupar. Y ha aunado otros temas que vamos a mencionar más adelante. Entonces, la tasa de interés, pues, si bien podría estar llegando a su fin, esperaríamos al menos una subida más para ubicarla en 5.75. Y a pesar, uno de los factores por los cuales también se han mantenido en calma hasta cierto punto los mercados y la economía, y le da ese argumento a la Reserva Federal para seguir siendo rígido, es que el desempleo se está dando de manera ordenada. Históricamente pasó por Volcker, pasó en los 90, después de esa subida de tasas, meses posteriores, se vino un aumento en la tasa de desempleo. De momento, pues, se están dando algunos choques interesantes. Si alguno de ustedes lo ha escuchado, hay huelga en el sector automotriz en los Estados Unidos por parte de los trabajadores. Eso es un poquito alarmante, aunado a también en otro sector, a lo mejor no es tan relevante, pero nos está dando señales de cómo es el panorama. Hay huelga en la industria cinematográfica. Entonces, hay factores que nos podrían estar indicando que puede venir un deterioro en la economía. No estoy diciendo que vendrá una crisis como la de 1929, pero sí al menos crecerá de manera más lenta. Y justamente antes de la pandemia estaba creciendo por debajo de su potencial, y justamente lo que estamos viendo, y me regreso a la slide, un crecimiento de menos del 1% para el 2024. Posiblemente ahí se venga un recorte de tasas, pero antes de que se venga ese recorte de tasas podríamos ver algo turbulento en los mercados. Ojo, es disclaimer, no estoy diciendo que va a pasar, simplemente estoy haciendo un análisis respecto a lo que estamos viendo en los mercados. Entonces, justamente, ¿qué estamos viendo en los mercados? Pues parece que en el ciclo bursátil, esta subida, después esta caída en el 2022, aparentemente vuelta a la normalidad, pero lo que estamos viendo, al menos técnicamente, ese nivel de los 4.500 al Standard & Poor's le costó trabajo, y el nerviosismo en los mercados es un reflejo de la postura de la Fed y de lo que le puede venir a la economía estadounidense. Justamente, pues no estamos diciendo váyanse en corto, se va a colapsar el mercado, pero hay que ser muy precavidos y prudentes. Justamente operar de corto plazo, gestionar muy bien los stop loss, han mencionado en distintas charlas en este día, pero al menos el mercado de corto plazo, y hace rato revisé el mercado, y sigue por debajo de su promedio de 200 días. Entonces, los mercados financieros están pues dándonos algunas señales de lo que pudiera venir para la economía. Este indicador, el famoso índice del miedo, pues vuelve, esto no es el VIX, no lo puse, perdón, me equivoqué, pero volvió a una directriz alcista. Entonces, hay que ser precavidos, prudentes, no estoy diciendo que es el apocalipsis, pero como consideraciones, la probabilidad de recesión de corto plazo pues se desvaneció por todo esto que les mencioné, y bueno, las condiciones financieras, a pesar de las condiciones financieras, en apariencia tenemos todavía un consumo sólido. Sin embargo, pues aquí factores como la tasa de ahorro podrían provocar una desaceleración, ¿no? Y ya lo mostró a finales del 22, desde el finales del 22, y el índice manufacturero pues sigue en terreno negativo. Esas son señales recesivas. A lo mejor este optimismo del mercado es por esa expectativa de que la Fed va a dar la vuelta, qué es lo que se va a dar, y tuvimos otros acontecimientos que de alguna manera calmaron al mercado, que fue el rescate del Silicon Valley Bank, el acuerdo del techo de deuda en Estados Unidos, y justamente hace un año y medio, justamente antes de la pandemia, por ahí en una entrevista que nos hicieron para El Financiero mencionábamos que teníamos que tener cuidado con las calificadoras y la deuda de Estados Unidos. Este sobreendeudamiento que justamente lo llevó a una degradación de la calificación, que sí puso en nervio a los mercados, pero solamente es una señal, de AAA pasar a AA, es una señal, y justamente pues este show del Congreso donde
están peleando por el cierre, por el techo de deuda, pues al final lo que están solamente es alargando el problema. Son soluciones de corto plazo, pero bueno, el hecho, y es inminente, que tiene que venir un ajuste fiscal. Y un ajuste fiscal no es que suban la deuda, no es que suban el techo de deuda. Ese ajuste fiscal tendrá que venir de parte impositiva. ¿Y a qué nos referimos? Que es un hecho prácticamente que se subirán impuestos. Pero bueno, se viene un año electoral donde pues ninguno de los partidos mencionará eso. ¿Por qué? Porque al final quieren simpatizar con el electorado y no te voy a decir que te voy a subir los impuestos, pero de que tiene que venir una reforma fiscal es inminente. ¿Por qué? Porque el tema del endeudamiento, de una economía sobrepalancada, de una economía que vive del crédito es grave. No lo veremos, al menos en el corto plazo, pero se va pateando. Y justamente, pues ya lo vimos reflejado en la depreciación que tuvo el dólar ante las demás divisas. Sin embargo, bueno, en estas épocas de volatilidad, por el tema de la incertidumbre por la FED, pues vemos otra vez un repunte en el dólar. Sin embargo, vimos que perdió bastante terreno contra las divisas y este fue uno de los factores. Entonces, toda esta inmensa cantidad de liquidez. Sin embargo, pues solamente pues, lo estamos mencionando, el tema, vuelvo a insistir, el tema del Silicon Valley Bank, que sigue fomentando el famoso riesgo moral. ¿Y qué es el riesgo moral? Que las entidades, las corredurías, los bancos seguirán haciendo malas prácticas y al final lo seguirán haciendo porque siempre habrá un gobierno que los va a rescatar. Entonces, entre estas consideraciones, pues creemos que ya esto se descartó el cierre del gobierno. Ojo con la huelga en la industria automotriz. Se regresará el tema de los pagos de los créditos estudiantiles y ojo también voltear al tema de la crisis inmobiliaria en China, que también de corto plazo pues hubo tranquilidad, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Entonces, lo que sí yo les puedo decir es que veremos años complicados en el crecimiento económico, si no bien una desaceleración o una recesión, que yo la veo probable, sí un menor crecimiento que definitivamente va a impactar a los mercados financieros y obviamente en el comportamiento que tengan en los principales índices, Standard & Poor's, Dow Jones y Nasdaq, ¿no? El Nasdaq también que subió fuertemente por esta expectativa del famoso inteligencia artificial, que al final sabemos que esas burbujas tecnológicas, esas especulaciones, pues sabemos en qué terminan. De mi parte es todo, les agradezco.